soy Carla Carrizo. Soy diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Es mi segundo mandato. La verdad que eso también es medio raro, porque las mujeres en realidad, cuando tenemos una banca en diputados, en la legislatura, en realidad es una experiencia de vida, pero no tenemos aún una carrera política. Nací en el norte de Córdoba, en un pueblo muy chiquito. Siempre mi compañero me decía, te van a tener que hacer un tratamiento de fonoaudiología, porque obviamente el cordobés es lo que primero uno aprende en las provincias, ¿no? Es la tonada con la que nace. Y la verdad que, bueno, vivir en un pueblo chico condicionó mi mirada de lo público. Uno en un pueblo, digamos, la particularidad de los pueblos chicos es que no hay conflictos sociales, lo que hay son nombres propios, y eso da una cercanía y una empatía que me acompañó siempre y me motivó en la política, ponerme en lugar del otro. Así que estudié ciencia política y nada, aquí estoy. Soy profesora universitaria también. Diría que la primera vocación mía es la docencia, de modo que vivo la política también desde el lugar del aprendizaje, no tanto de la sabiduría. Todos los días aprendo y trato de llevar eso también a las aulas. Sí, bueno, vengo de una familia política. Es un pueblo muy chiquitito, pero todos somos muy politizados, en el norte de la provincia de Córdoba. Es en la misma zona donde fue Deodoro Roca, líder de la reforma universitaria. De modo que en ese pueblito, que somos muy poquitos, nacemos con, ¿no? No nos cantan canciones de cuna, digamos, no, nos involucran en política. Mi padre fue radical, hizo toda su carrera política, como en el radicalismo, fue diputado durante Alfonsín, de modo que para nosotros la vida política era parte de la vida diaria. Y entonces eso también condiciona. Pero pude elegir. En un momento me cuestioné si vivir de ese modo era algo que yo podía elegir o algo que... Y entonces sí, estudié, me fui 2 años a Alemania, terminé la secundaria. Creo que en un pueblo chico no teníamos tele, así que estudiábamos mucho, y el punto, todos los que nacemos en los pueblos queremos huir. Obtuve una beca en Alemania, terminé ahí el secundario, y ya cuando vine a Buenos Aires. Ciencia política fue la opción, y llegué justo en ese clima del 80, que era la recuperación de la democracia. Nunca dudé de la vocación. Siempre me dicen si uno nace con una vocación. No sé si uno nace, pero uno siente. Y siempre sentí que tenía que estudiar política porque me sentía cómoda haciendo eso. Mucho mejor que antes. 30 años parece mucho, pero en términos de la velocidad que tuvimos las mujeres, es muy rápido. Yo pienso siempre que hace 30 años, una diputada que de alguna manera he seguido mucho, que fue Florentina Gómez Miranda en el radicalismo, luchaba para que las mujeres tuviéramos nombre propio, el derecho al nombre, porque teníamos hace 30 años el nombre de casada. Así que no teníamos ni siquiera derecho al nombre que nos nombra desde que nacemos hasta que morimos. Y entonces uno ve la velocidad con que pudimos ir diciéndonos nosotras mismas el nombre, el tema del derecho a la patria potestad compartida, el derecho a poder heredar. Antes las mujeres, y sobre todo las mujeres inmigrantes, sobre todo de español y demás, heredaban los varones. Y eso, digamos, hace 30 años era un lugar común, y hoy parece una discriminación absoluta. De modo que creo que el regreso de la democracia argentina aceleró, le dio velocidad a eso que hoy tenemos como una conciencia de la mujer como actor colectivo. Pero empezó cuando empezamos a hablar de los derechos de todos. También apareció el derecho de la mujer. Y así que muy contenta con esa velocidad en 30 años. Totalmente. Yo creo que sin poder social no hay agenda política en el Congreso. Es decir, lo bueno de esto, sobre todo en el tema de género, no tanto en la agenda gubernamental, que eso obviamente siempre viene de los ejecutivos y en todas las democracias, pero todo lo que son derechos que tienen que ver con la vida en sociedad, cómo vivimos, cómo nos vinculamos, cómo competimos en la ciencia, en el arte, en la cultura, en la política. Esos son temas sociales. Y yo creo que había mujeres en política, porque teníamos el cupo, pero faltaban políticas para las mujeres argentinas. Y el Ni Uno Menos, el primero, en el 2015, fue como una irrupción donde las mujeres vinieron a decirnos a las
dirigentes políticas necesitamos políticas que nos protejan. El tema del femicidio fue como, ¿no? Entonces esa potencia social siempre va delante de la dirigencia, y la dirigencia de alguna manera absorbe eso, y entonces yo creo que tiene mucha más responsabilidad de transitarlo. Así que este es un buen momento donde la plaza pública marca la velocidad de los temas que se tratan en el Congreso. Me encantó que ocurriera en 56 países, no solo en Argentina, porque eso significa, los economistas hablan de que la revolución de las mujeres es tan potente como la revolución industrial. Eso digamos, quiere decir que, poder decirnos en público distintas demandas, porque cada una de las que estaban ahí, las mujeres marchaban por cosas muy distintas. Si bien nos unía el tema de la legalización del aborto, de algún modo la marcha tenía esa consigna, esa sensación de estar presente en distintos países con los mismos derechos, y la idea es, somos iguales, es decir, somos distintos, pero queremos el mismo trato en todo, para competir, para pensar, para hablar, y eso me parece una cosa bien potente que empezó a darse hace 3-4 años en el mundo. Así que estamos como muy empoderadas las mujeres, y eso está muy bueno. Lo primero es una razón de salud pública, y eso es lo más importante, porque en Argentina la tasa de mortalidad materna, la primera causa de la tasa de mortalidad materna en Argentina es abortos clandestinos. Entonces, ¿qué nos deja esa enseñanza que ocurre en todo el mundo? Que la criminalización de los derechos de la salud reproductiva de la mujer no protege. La criminalización no salva vidas, la criminalización mata, y lo que queremos es justamente proteger. Entonces, no importa cuántos sean, porque a veces se debate cuántos son, importa que el valor de una vida es tan importante como 2, como 3, como 4, y entonces hay una necesidad de digamos, cuidar es mucho mejor que criminalizar. Es un aprendizaje, es un dato, e importan esas mujeres y mujeres de sectores más vulnerables que no tienen la capacidad de protegerse cuando realizan un aborto clandestino. Entonces, la legalización primero es una cuestión de salud pública, proteger a las mujeres. Y segundo, tiene que ver con un derecho a vivir la sexualidad sin culpa. Eso que tanto incomoda. Bueno, las mujeres tenemos voz, pero no se trata solo de hablar, se trata de decidir. Y eso a veces incomoda, molesta. Decidir sobre la sexualidad incomoda, pone en escena pública la idea de que las mujeres tenemos derecho a elegir la sexualidad, y sobre todo la maternidad. Y eso siempre es un tema que genera incomodidad, pero tiene que ver con los derechos de las mujeres, claramente. Es tan interesante lo que planteas, Carlos, porque yo creo que el gran desafío de las mujeres no es solamente achicar la diferencia salarial, laboral, entre hombres y mujeres, sino entre mujeres entre sí. Porque hay una gran diferencia, somos muy diferentes, y en general las que accedemos a política somos mujeres de clase media, clase alta, y eso explica por qué no hay tantas políticas de equidad para todas las mujeres en Argentina. Entonces a mí me parece muy importante la figura de la mujer inmigrante. Fue un excelente encuentro. Estamos trabajando para que los consulados hagan mesas consulares y podamos ver la agenda para trabajar en conjunto el cuidado de la mujer migrante, porque generalmente son líderes, madres jefas de hogar, trabajan mucho más que los varones, ¿no? Cuidan adentro, trabajan afuera, y al mismo tiempo hay una gran redistribución de ingresos es trabajo informal. Entonces muchas de las mujeres que tenemos liderazgos en lugares instalados de la sociedad, se los debemos a esas mujeres que hoy no tienen los mismos derechos ni la misma visibilidad de las mujeres que tenemos cierto poder de influencia. No es así, la igualdad tiene que ser en el propio género. Así que vamos a representar esas voces. Hay 3 que me parecen este año muy importantes. Primero, mujer y ciencia. En Argentina, el 52% de los investigadores somos mujeres, somos mayoría, pero solamente menos del 25% llega al último punto de la carrera de investigador, que es investigador principal. Es decir, algo pasa en el trayecto. Y entonces la carrera científica está organizada por el CONICET. El CONICET es un organismo público. Tenemos que regular la carrera científica de otro modo,
para que las mujeres no queden en la base y los hombres queden en la cúspide. Así que vamos a presentar un proyecto que estamos trabajando con la Red de Mujeres Científicas de Argentina para poder poner a punto esos escollos que hacen que las mujeres tengamos trayectoria, pero no currículum. Otro punto, mujer y justicia. Necesitamos una Corte Suprema de Justicia donde este clima de época también se represente cuando se juegan derechos. Es una corte que está fuera del clima de época, la mayoría de varones, una sola mujer. Esto no puede ser, así que vamos también por esa integración. Y el tercer punto que me parece importante para mí este año trabajar es la adopción. Que bueno, me parece que cuando lo reformamos en el código el 2014 no fue un pequeño avance, pero quedan muchos retrocesos. Hay que desmitificar esta idea de la construcción biológica. La adopción es, todos nos adoptamos, y en Argentina podemos elegir el sexo, como no vamos a poder elegir los padres. Entonces hay que empezar a desmitificar la impronta de la biología. Hoy construimos familias desde la elección y está muy bueno porque hay muchos niños que la biología los condena y la infancia no puede esperar. Entonces la adopción tiene que ser una construcción filial mucho más respetada, cuidada y no discriminada en Argentina. Mira, en este país se penaliza a la madre que quiere dar en adopción, porque no se tolera porque la adopción es un acto de amor, no de rechazo. Es saber que uno protege a alguien, digamos, que sabe que no le va a hacer bien siendo madre, porque las mujeres pueden ser buenas, pero no todas pueden ser buenas madres. Ser madre se elige. Entonces es un acto de amor, pero en Argentina se penaliza muchísimo eso, se castiga a la madre que elige dar en adopción porque no se concibe que, digamos, la mujer tenga derecho a no ser madre. Bueno, que no hay que tenerle miedo a la autonomía. En general las mujeres le tenemos mucho más miedo a la autonomía que a la subordinación. Nos educaron para ser sumisas y entonces la autonomía siempre nos incomoda, nos da más temor. Hay que aprender a ubicarse en ese lugar, a vivirlo con frescura, no con culpa, y también aprender a decir no. A nadie nos falta respeto sin que lo podamos permitir. Animarse un monosílabo, no me trates así. Y eso es un modo de empezar a construir autoestima para defendernos a nosotras mismas. Así que mucho monosílabo, el no nos hace fuertes.